Por varias semanas, fuerzas federales le pusieron marcaje personal a José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización dedicada al robo de combustible, principalmente en el estado de Guanajuato. Con el seguimiento que le realizaron se supo que en esas fechas El Marro se movía en 3 vehículos, un Honda, un Cadillac y una Hummer. Por las noches se quedaba sin escoltas para que nadie supiera dónde pernoctaría, y cambiaba de celular con frecuencia, y en ocasiones pasaba hasta 5 días sin hacer llamadas. Las investigaciones que realizaron permitió conocer la ubicación de El Marro en varias ocasiones, por lo que fuerzas federales se desplegaron para detenerlo. Sin embargo, los habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima impidieron que llegaran al líder de este cártel. El día que lo dejaron ir, después de varias semanas y, sin la intervención de los ciudadanos, agentes federales tuvieron rodeado a El Marro en un club campestre, por lo que pidieron luz verde a sus superiores para detenerlo, pero no se las dieron bajo el argumento de que El Marro no era prioridad. Al día siguiente, en las inmediaciones de la refinería de Salamanca, fue hallada una narcomanta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, supuestamente de la autoría del Cártel de Santa Rosa, liderado por El Marro. La prioridad es bajar el número de muertos, y hacer que descendiera el robo de hidrocarburos. En la manta señalaba que comenzarían a matar gente inocente si no se ordenaba la salida inmediata de las fuerzas federales. Sin embargo, en otros mensajes, que aparecieron en la entidad, el Cártel de Santa Rosa se deslindó del mensaje, y responsabilizó a los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Siempre sí es prioridad debido al drástico aumento de los índices de violencia. Las autoridades federales decidieron proceder con la captura de El Marro, porque ahora sí era prioridad, por lo que pusieron en marcha el operativo Golpe Timón. Desde ese momento la violencia arreció y los números de homicidios incrementaron. Sin embargo, ahora los elementos de inteligencia no han podido tener información respecto a la ubicación de El Marro, y los asesinatos por la guerra entre estos grupos antagónicos ha dejado cifras alarmantes. Tan solo en los primeros 5 días de abril se contabilizaron 75 asesinatos. Huachicoleo y corrupción ya ameritan prisión preventiva oficiosa. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la reforma constitucional que incorpora 9 delitos al catálogo de conductas ilícitas graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Los delitos que aplicarán esta medida cautelar son: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la publicación, a partir de mañana comenzará un plazo de 5 años para evaluar la continuidad o no de la prisión preventiva oficiosa, a partir de los informes que emitan los gobiernos federal y estatal. Se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, dice el documento. A mayores libertades informativas en una comunidad, mayores y más críticas son la conversación pública, y la cobertura de sus medios sobre los temas conflictivos domésticos, pero menor es el interés de tales medios en los temas externos. El huachicoleo y las crisis en los medios como, no, nos ven. De allí la recurrencia de sociedades democráticas contemplándose el ombligo, solo pendientes de sus asuntos internos. Y ya lo hemos analizado aquí en la escala de México.
la esfera pública y los medios mexicanos solían ser más cosmopolitas, más atentos al acontecer mundial décadas atrás, cuando el poder político dominante no dejaba mayor margen para la información crítica, y monopolizaba la definición del debate sobre los temas nacionales a través de variados recursos de control de los medios. Ello, en contraste con estos tiempos de pluralidad y libertad de información y opinión en los medios y en las discusiones públicas mexicanas, en que la atención suele centrarse en el temario local. Hay excepciones ante el alto valor noticioso, y el atractivo que despiertan en todas partes los hechos calamitosos, desastres naturales o crímenes espectaculares, o las grandes crisis, políticas o económicas, por remotos que resulten los lugares en que acaecen. A ese capítulo corresponde el importante peso informativo asignado a temas geográficamente distantes, pero con potencialidad de repercutir en la esfera propia. Este sería el caso, por ejemplo, de la nueva votación sobre el Brexit en el Parlamento del Reino Unido, que mantuvo en vilo la atención de los noticiarios europeos nocturnos. Como lo vivimos anoche mi esposa y yo a la mesa hospitalaria del reconocido artista plástico mexicano Ricardo Regazzoni y el sociólogo holandés Guido Stockmann, desde su casa a la orilla del Canal de las Flores, el Ploemengrat, en este helado, pero aún así bullicioso, alegre y amigable Ámsterdam. La práctica de observar el país propio desde los medios de otros países, es decir, desde la función selectiva de lo relevante para otros, ayuda a poner en perspectiva y relativizar los dramas en que centran su atención los medios nacionales. Así, tras semanas de ocupar las primeras planas de los diarios, y los primeros planos de los noticieros mexicanos, con el horizonte mediático de una parálisis económica y social de nuestro país por el desabasto de gasolina. El tema del huachicoleo con el que el presidente de México ha iniciado este mes sus conferencias diarias de prensa, solo ha merecido la controversial mención del Wall Street Journal, que sugirió que el desabasto se debía a la baja en las compras gubernamentales de combustible a Estados Unidos, y alguna otra referencia internacional sobre potenciales efectos inflacionarios de la crisis gasolinera. Pero es hora que el tema de una parálisis parcial en México no aparece en la esfera pública global. De parálisis a parálisis. En cambio, ocupan los espacios privilegiados de la prensa internacional la parálisis británica por la votación parlamentaria de anoche sobre el plan de la Premier May para abandonar la Unión Europea. Con la parálisis parcial del gobierno estadounidense con que el presidente Trump presiona a su Congreso a fin de que le autorice los recursos para construir el muro en nuestra frontera. Incluso en su primera plana de su edición europea de ayer, en Gran Bretaña y Estados Unidos, una parálisis compartida. De populismos a populismos. Desde el sumario de su nota sobre las parálisis británica y estadounidense, el Times se refiere a una batalla de élites y liderazgos populistas que hace que dos venerables democracias sufran crisis similares. Quizás la democracia en México no merezca el adjetivo de venerable, pero lo que sí parece faltar ante la actual y otras crisis mexicanas es más discusión y análisis sobre la situación de las élites y el liderazgo populista en vías de revertir los avances de la democracia mexicana para hacerla no solo menos venerable, sino menos funcional. Hacienda alista 3 denuncias más contra empresas por huachicoleo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, adelantó que este martes la oficina a su cargo presentará 3 denuncias adicionales contra empresas por delitos federales relacionados con robo de hidrocarburos. En declaraciones a la prensa al término de su comparecencia ante diputados y senadores integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, explicó que algunas gasolineras investigadas estuvieron vendiendo hidrocarburo de manera ilegal, y que al menos desde 2016 y 2017 no le han comprado combustible a Pemex. Estas 3 denuncias se suman a las 7 ya existentes, en donde están involucrados diputados, presidentes municipales y funcionarios de petróleos mexicanos,
Pemex, con el tema de robo de hidrocarburos, y en varias modalidades, mismas que han estado en operación. Los delitos van desde contratos que permitían la extracción de combustible, hasta los temas relacionados con presunto lavado de dinero a partir de la venta de litros de gasolina por encima de las compras de Pemex. Enfatizó que un caso extremo fue el de una empresa que vendió 59 millones de litros más que los que le adquirió a Pemex. El funcionario federal reiteró que lo que se ha investigado hasta este momento, por los datos que tienen del sistema financiero, es por 10.000 millones de pesos de posible lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos. Lo que ha planteado Pemex es que las pérdidas anuales por este problema ha sido de 80.000 millones de pesos.